Muy bien, gracias. Listo. Bueno, vamos a comenzar con esta clase, no sin antes orar. Señor Jesús, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu verdad, por tu poder, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado en estas 7 clases y el día de hoy la octava clase. Señor, yo te pido, llénanos cada día más con tu verdad, con tu presencia y con tu poder. Gracias porque tú eres digno en todo tiempo, Señor. Llénanos de ti, Señor, y que podamos hoy aprender más, Señor. Que yo pueda aprender más de ti también, Señor, para comunicar las verdades que vienen de tu palabra. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hoy es un tema bien interesante porque he estado estudiando un poquito más profundamente acerca de este tema de la inspiración, acerca de la inspiración, de cómo Dios inspiró a todos estos hombres, de la composición de la Biblia. Y yo les había dicho que, bueno, en el otro semestre vamos a profundizar más en bibliología, que es realmente la materia acerca de la historia bíblica, de cómo se escribió el lenguaje, las palabras, la escritura, como muchas cosas ahí. Pero al darme cuenta que necesitaba un poquitico acerca de precisamente bibliología, pues les voy a dar un pequeño como abrebocas de la composición bíblica, de la canosidad, del canon bíblico, del peso que tienen los libros y el por qué pues están dentro de la Biblia, porque creo que es muy importante. No me lo puedo pasar así por encima, porque si no quedamos como, uy, todo por fe, y ya, porque el profesor lo dijo y ya, no, sino que vamos a profundizar allí y que el Espíritu Santo sea el que nos convenza. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar hoy el tema hablando acerca de la teología natural. Póngalo ahí en título, teología natural. Es diferente a la revelación general y diferente a la revelación especial. ¿Listo? Teología natural es diferente a la revelación especial y a la revelación general o revelación natural que también se conoce. ¿Listo? Son diferentes. ¿Listo? Porque dentro de la teología natural, lo que es la teología natural es una doctrina infalible del catolicismo. Hay que tener mucho cuidado porque pues son muy similares, pero dentro del catolicismo es algo que es un dogma para ellos, ¿sí? Dentro de todo lo que es el catolicismo, ellos ven la teología natural realmente como un pilar fundamental en la creencia dentro del catolicismo. Santo Tomás de Aquino, sí, fue esta persona que habló mucho acerca de la revelación general. Tiene, si no estoy mal, 16, 17 principales tomos, porque escribió mucho más acerca de todo esto de la revelación general. Es, creería yo, el padre de la revelación general. Y dice que se puede, él dice, Santo Tomás de Aquino, dice que se puede alcanzar el pleno conocimiento de Dios a través de la revelación general, que ya lo vimos en las clases pasadas. Entonces, él dice que al observar la naturaleza y todo lo que está alrededor y todo lo del ser humano, se puede encontrar un pleno conocimiento de Dios. Eso es diferente a la revelación. Pues obviamente la revelación especial es la que viene a complementar como todo esto y la revelación general, pues él toma todo lo que es la revelación general, pero esta revelación, él dice que se puede alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Y al él agregarle esto, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, el catolicismo, al agregar que se puede alcanzar el pleno conocimiento de Dios, es a lo que lo llamamos entonces teología natural. ¿Se entiende la diferencia? O sea, toman la revelación general completamente, pero dicen que solamente a través de la revelación general se puede alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Y a eso se le llama teología natural y el catolicismo lo tiene como dogma pleno, completo acerca de esto. Pero hay un gran problema, que fue el que estudiamos precisamente en la clase de revelación general. ¿Y el problema cuál es?
pues el problema es la ambivalencia del corazón, que se los voy a mostrar nuevamente en nuestro cuadrito acerca de la ambivalencia, que al tener una razón entenebrecida, un corazón entenebrecido, pues esto trae impiedad y pecado. Ahí está. Paso uno, al razonar completamente, porque la revelación general es eso, razono con respecto a lo que de aquí hacia lo que puedo entender y lo que puedo observar, razono, se entenebrece mi corazón, ¿sí? Y no glorifico a Dios, ni le doy gracias a Dios realmente, crea impiedad y pecado. Y entonces el ser humano viene a ser el centro del todo y no realmente Dios. Eso es como una de las diferencias, pero el tema se pone más grande al hacerlo, al compararlo con que eh, dentro de la teología natural es el ser humano alcanzando a Dios, el ser humano yendo en el pleno conocimiento de Dios, buscando a Dios en su pleno conocimiento. El ser humano es yendo hacia Dios, pero en la revelación especial, que es lo que se necesita para el complemento, para no caer en esta razón entenebrecida, en esta ambivalencia, en este pecado, la revelación especial dice que es Dios acercándose al hombre, es Dios yendo hacia el hombre y revelándose él mismo a través de las escrituras, de Jesucristo, de la inspiración, de las teofanías, de todos los milagros que sucedieron, de todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede hoy en día, del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y es Dios mismo acercándose al ser humano. Ahí está un gran punto y una gran diferencia. Dentro del catolicismo, dentro de la teología general, esto no existe. Es el ser humano yendo hacia Dios, que es muy parecido a muchas otras religiones. Y aunque se quiera como maquillar un poco en muchas discusiones, aunque se quiera maquillar, la verdad es esa, es el ser humano yendo hacia Dios y no Dios yendo hacia el ser humano. Por eso, Santo Tomás de Aquino pues, precisamente llega a este punto, diciendo que el ser humano puede alcanzar el pleno conocimiento de Dios solo a través de la revelación general. ¿Listo? La teología natural es el estudio de Dios y la realidad divina utilizando únicamente la razón humana. La observación de la naturaleza sin llegar a recurrir en la revelación sobrenatural, la revelación especial, las sagradas escrituras o las experiencias religiosas, que pues esto es la revelación especial, que es como Dios se acerca al ser humano, como Dios inspira a los hombres, como el Espíritu Santo cae sobre las personas, cómo ven milagros, cómo están las teofanías, la salsa ardiente, el mar abriéndose en dos. Todas estas cosas, pues, no las toma correctamente la teología natural, sino que ellos simplemente dicen que a través de la razón humana, a través de el mirar la naturaleza, se puede alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Pero no se hace una buena interpretación con esto de diversidad. Hay un orgullo, hay una impiedad en la mente, en el corazón, y esto pues nos lleva precisamente al error. Porque nuevamente muestra al ser humano acercándose a Dios y no Dios acercándose al ser humano. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta revelación, en esta teología natural? Es importante tener en cuenta estos 4 puntos, que ellos usan la razón, es el uso constante de la razón. Si ustedes leen a Santo Tomás de Aquino, obviamente Santo Tomás de Aquino era un erudito, era un teólogo, era un filósofo, era un hombre muy bueno dentro de lo que estudiaba. Y Santo Tomás de Aquino se conoce como, como el terror de los ateos, el terror de los ateos, porque él realmente habla acerca de las 5 vías tomistas, hay todo un movimiento tomista, así se llaman las personas que siguen la teología natural o el tomismo, ellos se llaman tomistas, y son personas que usan mucho la razón,
usan mucho la razón, pero poco hablan acerca de la revelación especial de Dios hacia el hombre. Entonces, ellos usan la razón y se basan en esta capacidad intelectual para llegar a las conclusiones sobre Dios. Entonces, puedo llegar al conocimiento de Dios, claro, observando todo lo que Él creó, pero al pleno conocimiento de Dios. Entonces, una vez más, ¿dónde queda, por ejemplo, el mensaje de la salvación? ¿Dónde queda el para dónde voy y de dónde vengo? ¿Dónde queda el propósito del ser humano? Que eso es, pues, obviamente una de las preguntas que dentro de la revelación general o dentro de la teología natural no se responden con claridad. Y esto lo encontramos nosotros dentro de la revelación especial, precisamente con Jesucristo en la salvación, no hacia Dios, sino Dios es el ser humano. Entonces, necesitamos la revelación especial, pero dentro de la teología natural es el pleno conocimiento y la plena capacidad intelectual humana para llegar al conocimiento de Dios. Segundo punto a tener en cuenta dentro de la teología natural, la observación de la naturaleza. Miren que es muy parecido es la revelación general, es la revelación general. El punto es que solamente con la revelación general, pleno conocimiento, pero es la revelación general. Y hasta la revelación especial. Hola, amigo, ¿qué pasó? Ouch. Gracias. Entonces, no te No, escucho, Philip. tengo como fallas en el internet. Ah, ok. Se me volvió a conectar ahorita. Ah, ok, ok, está bien, todo bien. Gracias. Vamos a seguir confiando en Dios de que todo va a salir bien. Entonces, la exclusión de la revelación, pues no se utilizan textos sagrados. Obviamente, no fue Dios no es Dios el centro de su revelación, el centro de que Dios se quiera revelar al ser humano. Entonces, pues no se usan las manifestaciones. Aunque se toma la Biblia, si ustedes se dan cuenta dentro del catolicismo, se toma la Biblia, no se ve, no se ve la Biblia como el pilar fundamental de la religión, de precisamente esa religión, sino que más bien se ven que los textos del ser humano, como dentro del tomismo, los sacramentos, que pues obviamente son dogmas humanos, como el pilar fundamental. Se nota más eso que una revelación inspirada por Dios dentro de las Sagradas Escrituras. Eso se nota mucho más. Entonces, dentro de la teología natural, sea la religión que sea que tome la teología natural como pilar fundamental, ustedes se dan cuenta que no usan muchos textos sagrados. Y al usar pues estos textos sagrados, pues podemos encontrar la revelación especial. Y aún así, cuando los usan, pues se termina revelación de un Dios hacia el ser humano. Y cuarto punto a tener en cuenta es la antigüedad, pues todas este pensamiento de la teología natural se remontan a filósofos griegos como Platón y Aristóteles, que obviamente usaban el entendimiento, la razón humana como todo lo esencial para alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Y aunque en su tiempo se desarrolló de una manera bastante buena en la filosofía escolástica medieval, hay autores como Santo Tomás de Aquino que pues fueron padres de esta revelación general. Luego, adoptado estando Santo Tomás de Aquino y adoptado en el catolicismo como teología natural y pues en otras religiones que también usan esta revelación general como pilar fundamental, excluyendo la revelación especial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí, más o menos se nota la diferencia, ¿verdad? Llega hasta cierto punto, y ya paré de contar, y nosotros pues tomamos ya la revelación especial, que es Dios especialmente
Dios especialmente acercándose al ser humano para mostrarle su poder, su revelación y su amor y el mensaje de la salvación, el mensaje del propósito que tiene con nosotros, el mensaje de dónde vamos, para dónde vamos, de dónde venimos, todo esto. Muy bien. Entonces, ahí está la diferencia con la revelación especial. Simplemente está el slide porque ya he hablado mucho de eso. Mientras la teología natural busca construir un conocimiento de Dios desde abajo, es decir, del ser humano hacia Dios, desde abajo hacia arriba, la revelación especial pues parte de arriba hacia abajo, de Dios hacia el ser humano. Y se manifiesta pues en eso, en que Dios realmente se quiere comunicar directamente con Dios. Es Dios hacia el ser humano, a través de fuentes como qué, como la Biblia, como Jesucristo, como las teofanías, como los profetas, como la inspiración, como todas estas cosas que estuvimos hablando en clases anteriores. Y esa es la diferencia con la revelación especial. La revelación, la teología natural, la gran diferencia es precisamente que Dios es el que se acerca al ser humano y no el ser humano tratando de entender a Dios a través de su pensamiento, de sus ideas, de todo lo que el ser humano pueda llegar a tener. Este Santo Tomás de Aquino, a mí me ha enseñado mucho en apologética este hombre. He podido estudiar las 5 vías tomistas. No son tan fáciles de entender. Creo que la primera es la más difícil, acerca del motor, el primer motor, así lo pintan, el primer motor. Y esas son tiene 5 vías para el conocimiento de Dios y la revelación general. Es muy bueno. Si ustedes en algún momento, más adelante, en apologética, en clase de apologética, se habla un poco acerca de las 5 vías tomistas como argumentos para poder defender a Dios, para poder defender quién es Dios y que realmente existe. Santo Tomás de Aquino, pues obviamente hace toda una apología con la revelación general, hace toda una observación del universo, de toda la creación, y crea vías, eh, estas 5 vías tomistas para poder llegar al conocimiento de Dios. Pero, pues falta algo dentro del tomismo y es la revelación plena de Dios con la revelación especial. ¿Sí? Y ellos dicen que se puede llegar a la revelación plena de Dios solamente con la revelación general, pero no es así por el pecado, por la razón entenebrecida, el corazón entenebrecido, la impiedad y el pecado. ¿Listo? Hasta ahí, clarito. Es bien interesante, es bien chévere. Creo que se puede aprender mucho, como les hablaba las clases pasadas. Eh, el conocimiento no está mal, ¿listo? El conocimiento desenfocado de las verdades sí es lo que está mal. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas personas, y los conocemos, que empiezan a estudiar, tienen un corazón apasionado por estudiar, por aprender, por buscar más, y eso es muy hermoso, eso es muy lindo. El gran problema es el comezón de oír. Entonces empiezan a escuchar de un lado, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. Y cuando se da cuenta, tiene una sopa en la cabeza y se olvidó de las primeras cosas, se olvidó de lo esencial. Entonces tenemos una sopa y nos volvemos muy buenos en refutar absolutamente todo, pero no en defender la esencia de las cosas. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan estudiar primero lo que es la Biblia, primero la fe, porque así es como dice el libro de Hebreos, por la fe, es primero la fe, luego el conocimiento. Pues que ustedes puedan estudiar, que todos nosotros podamos seguir estudiando bien la Biblia. Y hay un montón de cosas que uno dice, no, parce, eso no me cuadra, pero primero es mi fe en Dios, primero es, y Dios después se va a ir encargando en alinear todas las cosas, fresco, fresco. Porque a veces uno se carga. Yo tuve una época en la que casi me vuelvo loco, casi me vuelvo ateo otra vez, porque tenía un rollo con el bien y con el mal, tenía un rollo acerca de muchas cosas de la historia. Y yo decía, Señor, ayúdame. Yo hablaba con el pastor, bueno, con mucha gente, Señor, ayúdame. Y él me decía, primero es la fe, busque otras las primeras cosas, la Biblia, leer, estudiar, ta, ta, ta. Y Dios se va a ir encargando de mostrar todas las cosas.
Y gracias a filósofos, personas muy buenas, pastores, gente muy tesa en Instagram, pues volví a, volví a Dios arrepentido. Señor, perdóname, te juzgué, lo siento. Y, y volví a conocerlo de una manera más profunda. ¿Por qué viví ese proceso? No, no sé, no sé, pero, pero fue lindo. Y personas como Santo Tomás de Aquino me enseñaron muchísimo. Por eso les digo que primero hay que llenar nuestro corazón de fe. Nuestra vida entera primero debe estar llena de fe. Así no entienda. Y usted dirá, uy, no, pero qué feo eso. No, no, así no entienda. Primero es la fe. Luego, después sí es el conocimiento. Porque dice, porque por la fe, aquellos antiguos hombres de Dios conocieron. Primero es la fe y luego el conocimiento de Dios. Y eso es bien lindo, porque pues nosotros somos salvos pues por la gracia mediante la fe. Y no podemos olvidar nuestra fe en Jesucristo, el cual es nuestro pastor, ¿sí? Nosotros normalmente, Él es un pastor, si nos desviamos, Él como ovejitas que se desvían del rebaño, Él es un buen pastor y de pronto nos mueve, nos pega un poquitico, nos tira piedritas y nos hacen caminarnos nuevamente hacia la verdad. Y eso yo lo amo de Dios y me sigue mostrando a mí un Dios especial, un Dios con una revelación especial para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo poder explicar los milagros que hemos vivido? Pues yo podría hacer toda una apología científica de, no sé, de cómo le creció un dedo a una persona, ¿sí? Yo podría explicar científicamente todo eso, pero no deja de ser un milagro, no deja de ser un milagro que es difícil de explicar. La naturaleza, el universo, cómo todo está fríamente calculado para nuestra existencia, es algo que se vive por fe. Y después la ciencia busca encontrar cómo fue que Dios lo hizo. Y eso es hermoso, y eso es hermoso. Primero la fe y después el conocimiento de cómo vienen las cosas. Santo Tomás de Aquino, pues se quedó en el conocimiento de las cosas, se quedó en ese punto. El tomismo es muy bueno, pero se queda en ese punto al decir que no se alcanza, que se alcanza el pleno conocimiento de Dios solamente con la revelación general, obviando el pecado dentro del corazón, la razón entenebrecida, la impiedad y que el ser humano tiende siempre a hacer el mal y alejarse de Dios. Eh, Listo, continuemos. Vamos a hablar de las religiones del mundo, precisamente con este mismo tema de la teología natural. Hay muchas religiones y las religiones orientales son las que precisamente hunden todas sus raíces en la India. Entonces está el brahmanismo, el hinduismo, que habla que Dios está en la naturaleza y por lo tanto la naturaleza es Dios y esto es politeísmo. Eso es igual a politeísmo. Entonces, Dios está en un árbol, Dios está en el sol, Dios está en las nubes, Dios es tan. Entonces, Dios es muchos dioses. Eran los egipcios los que comenzaron con esto. Entonces, tenían al dios Rana, al dios Sol, a Ra, tenían a muchos dioses. El faraón era un dios también. Entonces, eso se veía de esa manera. Deme un minuto. Listo, perdón. Entonces, eh, miren que es muy parecido, ¿sí? Porque es lo mismo, es el ser humano queriendo encontrar a Dios en un montón de lugares, ¿sí? Entonces está en la naturaleza. Otra religión del mundo es el budismo, pues obviamente tienen a Buda, que nace más o menos en el año 567 antes de Cristo y ellos también son politeístas. Entonces, no solamente tienen a Buda, sino que tienen al dios de la destrucción, al dios de la sanidad,
es todo un enredo ahí, son tres en uno también. Entonces, pareciera que fueran tres en uno, pero se ven eh, tres, tres dioses completamente aparte, no como el cristianismo, en el que vemos a un dios en tres personas, ¿cierto? Tercero, el confucianismo. Confucio, pues era un moralista. Sus escritos usados se usan mucho en política, en religión y en ámbitos sociales, porque era una persona que muy moralista. Entonces, la moral del ser humano, sí, eso no está bien, porque mi moral como ser humano me dicta que eso no está bien. Entonces eran personas, o eso está bien o eso está mal, muy relativistas, ¿sí? Muy subjetivas, es dependiendo a cómo se sienta, cómo viva, a la nube me habló, yo creo en tres dioses, yo creo en 20, los que sean. Taoísmo, pues Lao Tse es de estas personas, se usa mucho pues en Japón, China, como todos estos lugares, en Corea también tienen todas estas religiones complicadas. Si ustedes pueden ahondar más en ellas, chévere. Yo no, realmente no he estudiado mucho acerca de, por ejemplo, el taoísmo, pero pues sí me hablan que son religiones politeístas, religiones humanistas, religiones en las que se encuentra Dios en cualquier parte de la naturaleza, pero no en una revelación especial de Dios hacia el ser humano. El madeísmo o el zoroastro nace en Persia y es una religión, sí, monoteísta, pero pues obviamente eh, tratan de lo mismo, de buscar a Dios en los en el universo y en todas estas cuestiones que hoy en día ya se han cambiado y entonces se conocen como el horóscopo, ¿no? Y buscar la ascendencia de tal y los caballeros del zodiaco, no mentiras, no, pero sí, sí va como por todo ese lado. Y el Islam, que pues obviamente nace en la Meca y su profeta es Mahoma, ¿cierto? Que nace en la Meca y pues muere en Medina y estas dos ciudades son santas para los musulmanes. El Islam es una religión monoteísta, es una religión abrámica, ¿cierto? Y todo esto pues viene ya del hermano de Isaac, que se llamaba Ismael. Muy bien. Entonces, esta nace de allí, este Islam. Pero nuevamente, que es como la religión más fuerte que hoy en día podemos conocer después del cristianismo, es el Islam. Y el judaísmo también es muy fuerte, pero me voy a enfocar un poco más en estas siguientes slides, en el Islam, porque es una religión que también busca mucho el ser humano a Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a comprender un poco el Islam. Esto es una piedra, esto es una piedra gigantesca que tiene aquí como en el centro, tiene una cúpula de vidrio y adentro hay otra roca. Según el Islam, según para los musulmanes, esta roca vino del cielo y la metieron allí y cada tanto le dan un montón de vueltas a esta roca gigantesca en su templo que queda allí en la Meca. Ese templo queda allí en la Meca. Hay muchos videos, ustedes los pueden ver en internet, busquen así como la piedra de la Meca y se van a dar cuenta que todos los musulmanes año tras año corren, le dan vueltas a esta piedra eh, porque así como que empezó su religión y ya se volvió otra tradición para ellos. Pero vamos a hablar acerca de estas características. Es una religión monoteísta, ¿no? Es una religión abrahámica, viene de Abraham. Ellos tienen como fundamento el Shahadá, eh, y pues este Shahadá dice que no hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta, ¿sí? Alá es Dios en árabe, ¿listo? Alá es Dios en árabe. Es como decir God, que es Dios en inglés, o Dios, que es Dios en español. Alá, esa es la traducción, Dios. ¿Me hago entender? Como decir God, pues en inglés. Alá
es Dios, para ellos este es su Dios, Alá. No es que tenga un nombre así, sino que en árabe se dice Alá. Y Mahoma es su profeta. Con esto no estoy diciendo que sea el mismo Dios, ¿ok? No es el mismo Dios. Lo que pasa es que ellos lo llaman de esta manera y es importante poderlo decir. Las principales escrituras del Islam son el Corán, ¿cierto? Que se cree que en su palabra es la palabra textual de Dios, entonces sí tienen un libro sagrado, así como las enseñanzas y las prácticas, que es el Sunnah, y los relatos tradicionales, que es el Hadith. El gran problema con este libro es que, pues obviamente, nace muchos años después del Islam, más o menos en el siglo sexto, nace el Islam y pues todos los escritos están de esa época. Pues la Biblia tiene mucho más peso histórico, mucho más peso anterior a esto. Sin embargo, ellos usan todo esto y todos estos escritos, muchos de los escritos que están en el Corán, no se sabe quién los escribió, no se saben, están ahí, son revelación, son escritos de Dios, ellos lo ven así, pero no se sabe quién los escribió. ¿Me entienden? No se sabe quién escribió mucho de lo que está en el Corán. Sí, unas cosas las escribió, pues sí, Mahoma y todo esto, pero muchas cosas de las que están en el Corán no se sabe quién las escribió. Y la palabra Islam significa la sumisión a Dios. Y pues viene de una palabra etimológicamente hablando, que es como la aplicación de la paz de Dios. Pero mucha de esta aplicación de la paz de Dios, pues es a través de la guerra. Entonces son personas fatalistas al extremo y dicen que el favor de Dios se mide por medio de las obras que el ser humano haga para Dios. Y por eso, pues muchos de ellos, lastimosamente, explotan o matan diferentes personas de otras religiones. Y esto, pues, crea cierto miedo del mundo entero, pues, hacia los musulmanes. Pero solamente son los extremos, ¿sí? Dentro del Islam son las personas extremas que hacen este tipo de cosas, como entregar toda su vida, literalmente, matando y suicidándose por medio de, no sé, por encontrar el favor de Alá. Y algo también importante para ellos, pues es la poligamia, un montón de mujeres, y el concubinato. Son personas que tienen muchas mujeres, muchas concubinas, muchos hijos, y una de las formas de ellos de conquistar el mundo, y por eso es importante la familia, por eso no nos debemos dejar llenar la cabeza de mentiras de esta sociedad de no tener hijos, porque en el Islam precisamente ellos la tienen clara, los musulmanes la tienen clara, vamos a tener hijos como a lo loco, todos los que más puedan, entonces son familias de 15, 10, 12, con diferentes mujeres, y todos crecen dentro del Islam. Pues obviamente ha aumentado. Escuchaba yo la vez pasada, no me acuerdo en qué país era, pero muchos musulmanes fueron a este lugar, ¿sí? Que hagan de cuenta como nuestros compañeros venezolanos, pues vinieron por diferentes causas a vivir a Colombia. Pues lo mismo ellos se fueron a diferentes países. El gran punto es que empezaron pues obviamente a convivir y a tener pues mujeres de ese país en el que se fueron. Y usted diría, no, pues ellos adoptarían la religión de la mujer con la que se casan o la religión de su país. No, no es de esa forma. Ellos la tienen clara. Alá, es el Dios. De ahí para allá me hago matar, ¿sí? Y crían a sus hijos con este pensamiento. Por eso ha tenido mucha fuerza el Islam, ha tenido mucha fuerza el Islam dentro de su crecimiento como religión. Y nosotros, pues, necesitamos volver a entender que Dios es un Dios de familia y que debemos, pues, casarnos en la bendición de Dios y obviamente tener hijos. Eh, eso es mi sueño, se los quiero compartir también para que ustedes lo vivan. Felicito a todos ustedes que tienen hijos, a las familias. Eh, Hay que meterle la ficha para que vivan en el cristianismo y aprendan más de Dios. Así que los felicito para los que lo están haciendo y para los que vamos a tener familia e hijos, pues vamos con todo a tener hijos. No nos dejemos llenar, porque he escuchado mucho esto, ¿no?
No sé si ustedes lo han escuchado hoy en día en la sociedad. Los cristianos, ay, yo no quiero tener hijos. Casi que es una blasfemia. Es una blasfemia, es un insulto, porque Dios dijo multiplíquense. ¿Listo? Y pues nada más rico que eso. Muy bien. Ellos son los musulmanes. Son personas, en su mayoría son muy amables, buscan la paz, pero de manera compleja los extremistas. Son personas muy hospitalarias. Tú hablas con un musulmán y él te va a dejar entrar a su casa, pero mejor dicho, te hace orarle a Alá, te invita a comer y ora a Alá. Hace de todo para que tú te metas al Islam. Eh, y pues obviamente hay algunas ideas que promueven que los musulmanes no son buenos, pues porque los extremistas han llegado pues a matar muchas personas. Romanos 15:20 dice, y de esta manera, Pablo, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él. Verán, y los que nunca han oído en él, de él entenderán. Entonces Pablo se fue a predicarle. Si usted se encuentra con algún musulmán, háblele de Jesucristo, ven a Jesús como uno de los más grandes profetas eh, dentro del Islam. Algo que me parece bien interesante es que ellos antes del fin del mundo creen que Jesucristo va a volver por segunda vez. Entonces eso es bien interesante. Creen que el sol desaparecerá, muchas cosas así, pero Jesucristo es un gran profeta. Entonces hablar acerca de Jesucristo para ellos es bien interesante. Entonces si usted se encuentra con un musulmán, tranquilamente le puede hablar o hacerle una pregunta de Jesús. Obviamente si se encuentra con un extremista, tenga cuidado. Muy bien. Les hago esta pregunta. ¿Pueden todas estas religiones, todas las que hablamos anteriormente, a través de la teología natural, llegar al pleno conocimiento de Dios? Ninguna. Muy bien. No se puede llegar al pleno conocimiento de Dios porque no es obra del ser humano. Es Dios revelándose al ser humano o nuevamente por la ambivalencia. Es que este punto se les tiene que quedar claro. Yo sé que en todo este curso se los he dicho como 20 veces, pero les tiene que quedar claro que la razón entenebrecida trae un corazón entenebrecido, el cual crea impiedad y pecado. Pero gracias a la revelación de Dios hacia el hombre, en su forma especial, en su revelación especial, es que podemos llegar al pleno conocimiento de Dios para la salvación, porque Dios es mucho más grande que lo que tenemos aún revelado. ¿Sí? Podemos llegar al pleno conocimiento de Dios para la salvación, porque Dios, yo creo que para llegar a un pleno conocimiento de Dios, pues se necesita mucho, mucho más que eso. Pero podemos alcanzar salvación, propósito y todas las preguntas incontestables a través de esta revelación especial, en su Biblia, en Jesucristo, en todo esto. Muy bien. Punto importante, punto tema, inerrancia bíblica. Inerrancia bíblica. ¿Qué es la inerrancia? Es inerrancia bíblica, pues hablamos de que la Biblia es libre de error. Libre de error. Ya hablamos de inspiración y es como Dios inspiró a los hombres de Dios para que escribieran. Y hoy en día tener la Biblia y pues obviamente Jesucristo ya con su sacrificio completo. Pero como todos estos hombres no cayeron en el error, ninguno de ellos cayó en el error. Y esto es a lo que conocemos como inerrancia bíblica. Y lo vamos a explicar con este argumento. Puesto que este hermoso libro es la palabra de Dios y la palabra de Dios, es decir, este mismo libro, dice ser la misma palabra de Dios, entonces, si realmente es la palabra de Dios, su afirmación debe ser verdadera. Sé que suena como lenguas. Se los pongo más cortico y más fácil. La palabra de Dios dice ser la palabra de Dios, así que debe ser cierto. Este libro dice que es la palabra de Dios.
Por ende, debe ser cierto. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pero, uy, ¿cómo así que la palabra de Dios? Entonces ya, pues, es la palabra de Dios y ya, es cierto y se acabó. No, la Biblia dice ser la palabra de Dios, entonces dice ser cierto. Es más sencillito, mire, la Biblia dice ser la palabra de Dios, entonces debe ser cierto. ¿Cómo sé que realmente es la Biblia la palabra de Dios entonces? Porque si es la palabra de Dios, ¿cómo yo hago para saber que es la palabra de Dios? Muy bien. ¿Y por qué no cualquier otra religión que también dice tener la palabra de Dios o no? ¿Sí o no? O sea, todas dicen tener la palabra de Dios, pero entonces, ¿qué hace diferente la Biblia? Y además que no tenga error, pues precisamente es la inspiración divina. La respuesta está en la inspiración divina. Porque si no fuera de esa manera, entonces la fuente que tenemos para las verdades más importantes del ser humano vendrían a ser un puro invento humano, dándole una autoridad exagerada a lo propio de la Biblia. Ahí está la respuesta. ¿Por qué entonces la Biblia dice ser la palabra de Dios? Precisamente por la inspiración divina de Dios. Porque Dios se debe entender como el ser supremo, perfecto y que nada se escapa de sus manos. Nada, absolutamente nada se escapa de sus manos. Y si hoy en día tenemos la Biblia, debemos entonces confiar en el Dios perfecto, de que nada se le escapa y que Él inspiró a los antiguos hombres de Dios para traer su revelación. ¿Listo? Entonces podemos tener claro que todo lo que está aquí escrito, como dice el versículo que tenían que aprenderse, es que toda la escritura es inspirada por Dios. Así lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, entendiendo que Dios es supremamente perfecto y que nada se escapa de sus manos, entonces debe ser cierta. Pero voy a ir más profundo, voy a ir más profundo. ¿Se acuerdan de 2 de Pedro 1, 18 al 20? Que dice la parte reteñida, la parte negrilla, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por una voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hace 8 días pues hacíamos una pregunta, no, pero ¿cómo realmente? Si hay muchos libros, muchas personas escribían en esa época, pues cualquiera pudo haber sido inspirado, ¿verdad? Vuelvo al punto. Dios, nada se le escapa de sus manos. Así se tiene que entender a Dios, porque si no, no sería Dios. Y como nada se le escapa de sus manos, lo que tenemos en la palabra de Dios es lo que Dios quería que estuviera en el canon bíblico. Eso va más allá de un tema, es un tema de fe, sí, pero va más allá porque lo podemos entender. Dios nada se le escapa. Y si no nada se le escapa, entonces quiere decir que lo que tenemos en la palabra de Dios es lo más puro, lo más santo, lo más perfecto y lo que Dios quiere que esté en su palabra. No algo más, no los libros apócrifos o los espurios. Dios quiere que estén estos libros. Y ya, y si Dios quisiera que estuviera otros libros, pues simplemente los hubieran puesto. Pero voy a ir más profundo. Ponle cuidado que voy a ir más profundo y usted va a decir, ah, con razón están ahí los libros. Con razón están ahí esos libros. Que fue lo que nos faltó un poquito de la semana pasada. Un poquito de la semana pasada. Y que no puedo dejarlo pasar. No lo puedo dejar pasar porque es muy importante. Entonces, hay algo llamado la crítica textual. La crítica textual, pues es así como su texto, como su palabra lo dice, criticar todo texto que se les atraviese. Entonces hay crítica textual del Corán, hay crítica textual para la Biblia, hay crítica textual para absolutamente todo, pero tiene unos parámetros, ¿sí? Y en la era científica y moderna en la que nosotros vivimos, nos preguntamos acerca de estas creencias. ¿Cómo yo hago entonces para realmente entender que las generaciones anteriores escribieron lo real? Pues ahí
viene la crítica textual. Muchos de nosotros dudamos en muchas ocasiones de la fiabilidad o lo confiable que puede ser la Biblia. Pero esto deriva de nuestro entendimiento de la Biblia. Por eso les digo, primero es la fe, luego el conocimiento. Porque en una época antigua pues no existían las impresoras, no existían las fotos, las fotocopias, las máquinas de escribir, sino que todo era textual, habladito, de aquí para allá, de aquí para allá. Y luego Dios habla a Moisés, le dice, escriba todas las cosas, y de ahí para allá empezaron a escribir todo esto. Los antiguos hombres de Dios inspirados por Dios. Y sabemos que entonces lo que tenemos hoy en día fue escrito por ellos. Pero ¿cómo hacemos para saber que realmente son los autores originales de todos estos libros que escribieron hace mucho tiempo? ¿Cómo yo hago para saber? Y la crítica textual tiene esta respuesta en esta sociedad moderna y científica. Entonces, cuando un documento aparece, cuando un documento aparece, hay ciertas etapas, ¿sí? En un documento antiguo. Entonces, eh, cuando descubrieron las cuevas de Qumran y todos estos antiguos libros que allí vieron, que allí aparecieron, pues ellos empezaron a estudiar, obviamente los científicos, los eruditos, empezaron a estudiar qué tan verídico sería. ¿Sí? Y dentro del Antiguo Testamento casi no hay mucho problema con esto, pero el Nuevo Testamento, cuando todas estas personas empiezan a escribir, todos empiezan a decir que tienen la verdad, la realidad, todos escribían de esta manera, pues las personas, los eruditos empezaron a decir, no, necesitamos encontrar una forma para no caer en el error, para no caer en el error. Entonces, cuando un documento escrito por el autor original se acercaba más a la fecha del verdadero documento, pues era verídico. Entonces una persona escribió, hola Andrés, ¿cierto? Y más adelante otra persona decía, oiga, yo voy a volver a escribir esto porque pues es necesario para pasar a las otras generaciones. Entonces volví a escribir, hola Andrés, ¿cierto? Y así empezaron a aparecer muchos manuscritos con el pasar de los años. Muchas personas que volvieron a escribir lo que encontraron en un libro anterior, ¿cierto? Pero a esto se le llaman como copias. Son copias, ¿cierto? De un original empezaron a hacer copias. Entre más cerca la copia esté en años del texto original, pues tiene menos posibilidades de errores, ¿cierto? Aquí está en el documento. Entonces dice el 500 y dice el original. Y la primera copia aparece como por aquí. Y la segunda copia por aquí. Y la copia preservada aparece por ahí adelante. Pero el margen de error es de 1000 años de la primera y segunda copia. Y una tercera copia aparece mucho más adelante. ¿En cuál copia ustedes confiarían más? La primera, obviamente. En la primera, claramente. O sea, en cualquier texto, usted diría, pues si la primera copia apareció a los 30 años después de lo que se cree que es el original y la tercera copia aparece por allá unos 600, 800 años después, pues ¿a cuál le voy a creer más? Pues a la que está más cerquita al original, ¿cierto? Eso es solo crítica textual. Entonces las personas empiezan, no vea que esta copia tiene solamente 30 años de diferencia y esta tiene 600. Pues a la que hay que creerle más es a la más cercana. ¿Listo? Por supuesto que en medio de todas esas escrituras, pues habían manuscritos, personas que quizá no copiaban correctamente, ¿verdad? Entonces, aquí está el ejemplo. Manuscrito, copia número 1. Juan es bueno. Manuscrito, copia número 2. Juan es bueno. Usted dice, uy, como que, como que me le cambiaron algo, como que me le pusieron una U en vez de una O, ¿no? ¿Cierto? Pero eso es con pocos manuscritos. Si usted solamente tiene dos manuscritos y el uno dice Juan es bueno y el otro Juan es bueno, pues yo cómo hago, ¿a cuál le creo? Pues muy difícil, ¿sí o no?
Si solo tengo dos, ¿a cuál le creo? El punto está en cuántos manuscritos hay que digan Juan es bueno, Juan es bueno, Juan es bueno. Y otro que diga John es bueno. Entonces, entre cuantas más copias hay, pues es más fácil encontrar cuál es la copia de error. ¿Sí o no? Si tengo 4 que están con Juan y una sola con John, pues ¿cuál será el error? Pues la que dice John. Fácil. Entonces ahí están los manuscritos. Todas las personas escribían o copiaban de una a la otra, pero uno que otro se equivocaba, pues con las demás personas que escribían decían, no, pues el real debe ser este, porque pues uno se equivocó, pero hay 4 que escribieron de esta manera. Es más, es lógico entenderlo de esa forma, ¿cierto? El gran punto es el siguiente, miren esto, que es bien interesante. Los autores están a este lado, el libro de estos autores, cuando fue escrito, la copia más temprana y el lapso de tiempo entre la copia más temprana y el año en el que fue escrito y el número de copias que existen. Miren, el autor, pongamos de primer ejemplo, el primer autor es César. César escribió Guerra de las Galias, cuando fue escrito más o menos entre el 100 y el 50 antes de Cristo. Y la copia más temprana aparece en el 900 después de Cristo. ¿Cuántos años hay de diferencia entre cuando fue escrito y la copia más temprana? Pues 950 años. ¿Cuántas copias tiene? 10. Súper, tiene 10. Uno dice, vamos bien, vamos bien. Platón. Platón escribió un libro cuando fue escrito en el 350 antes de Cristo, cuando se encontró la copia más temprana de su escrito en el 900 después de Cristo. ¿Cuánto lapso de tiempo? Pues 1250 años. ¿Cuántos números de copias? 7. Y ahí está Platón, Homero, Tacidudes, Heródoto, Demóstenes, Tácito, Plinio, y todos ellos escribieron, y miren el lapso de tiempo, 950, 1250, 400, del lapso de tiempo desde cuando fue escrito a la copia más temprana. Eso en literatura antigua, en libros antiguos. Por ejemplo, pero la Biblia es muy diferente. Todo lo que está escrito en la Biblia es bárbaro, lo temprano que se encuentran copias del original. John Ryland hace una copia de los originales en el 90 después de Cristo y la primera copia de ese escrito aparece en el 130 después de Cristo. ¿Cuánto lapso de tiempo? 40 años nomás. ¿Sí? Empiezan estos hombres antiguos a hacer manuscritos, a hacer copias, a ser los escribas de su época, y nos damos cuenta que la diferencia de la copia original, de cuando fue escrito, a la primer copia en la que se escribe, no supera los 300 años. ¿A cuál le voy a creer yo? ¿A los libros antiguos o pues a la Biblia, que tiene un peso bastante grande? Ahora bien, miren esto tan interesante. El autor fue Juan, el primero que está acá. El libro que escribió, pues el libro de Juan, ¿cierto? El año escrito más o menos entre el 60 y el 90 después de Cristo. Y la primera copia más antigua, 130 después de Cristo. Distancia de tiempo entre el original y la copia más antigua, solamente 50 años. Números de copias, algunos fragmentos. Hasta ahí todo bien con el Nuevo Testamento. Algunos libros del Antiguo Testamento, pues del Nuevo Testamento, pues los escritores del Nuevo Testamento, más o menos entre el 30 y los 120. Ahí están las cartas paulinas, algunos escritos de los apóstoles. La copia más temprana en el 200 después de Cristo. Distancia de tiempo solo 100 años. Después, la mayor parte del Nuevo Testamento, el año escrito entre el 30 y 120 nuevamente, 150 después de Cristo es la primera copia, 150 años de diferencia.
Y el Nuevo Testamento completo, completo, que fue escrito entre el 30 y el 120 después de Cristo, la primer copia completa, 225 después de Cristo, es decir, 225 años. ¿Y cuántos manuscritos tiene? Más de 5.600 manuscritos. O sea, la manera de comparar la Biblia no son 4-1, sino 5.600 en este punto, en este punto. Pero una de las más antiguas, lo traducido al latín, la Vulgata Latina, se conoce así, también está todo el Nuevo Testamento, tiene solamente 284 años. Y otras traducciones, la diferencia no son más de 400 años. Pero si usted suma todo esto, nos da más de 24.900 manuscritos de personas que tradujeron y escribieron la, el Nuevo Testamento al pie de la letra. ¿Cuánto tenía el libro más poderoso en sus números de copias? 643, que es la Ilíada de Homero. Pero pues la Biblia se la está borrando con 24.900 copias. Lo que hoy en día tenemos en la palabra de Dios es porque simplemente Dios así lo quiso, inspirando a antiguos hombres de Dios para obtener esta maravilla del libro. Dios se fajó, o sea, no hay manera de dudarlo. No hay forma de dudar que lo que hoy tenemos en la Biblia es inspiración y libre completamente de error. Por lo tanto, es inerrante porque 24.900 manuscritos me dicen que no es 4-1, son 24.900 a 0,000001. ¿Listo? McDowell dice, tenemos más de 24.000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento en existencia hoy en día. Ningún otro documento antiguo ni siquiera se acerca a tales números y certificación. En comparación, la Ilíada de Homero es el segundo con 643 manuscritos que aún existen. ¿Y la Biblia cuántos? Más de 24.000. Divida 24.000 en 643 y ahí está la diferencia de cuánto se lo lleva la Biblia a la Ilíada. Es un número, debe ser un número bien interesante, 0,000, no sé. ¿Listo? Esto hace que la Biblia tenga una inmunidad de error. La inerrancia bíblica es una doctrina teológica cristiana que sostiene que la Biblia, al ser completamente inspirada por Dios, está libre de errores en sus manuscritos originales, porque hay 24.900 formas de compararlo, incluyendo sus afirmaciones en áreas como la doctrina, la moral, la historia, la salvación, ciencias, y se considera una extensión del concepto de la inspiración divina de las escrituras, de solamente la palabra de Dios, y es el fundamento crucial para la revelación especial, como, como la hemos estado aprendiendo. Hay muchos más libros, como preguntaban la semana pasada, claro que sí. Muchas otras personas como el libro de Enoch, que también lo describe por allá Judas, dice como está escrito en el libro de Enoch. Pero si no está en este hermoso libro como canon, es porque así Dios lo ha querido, entendiendo que Dios es perfecto y soberano para poder entender esto. En las cuevas de Qumran aparece, claro que sí, pero la historia es mucho más larga. Yo estuve leyendo, hablando un poco también con el pastor y fue bien interesante hoy hablar un poco acerca de ese tema. Y creo que me falta mucho historia, mucha historia. Quisiera enseñarles mucho más, pero no lo he podido adquirir, no he podido adquirir ese conocimiento. Estudiaré más para poderlo entender y para podérselos enseñar, eh, para que tengamos más claro todo este tema acerca de la historia. Pero la Biblia es un libro maravilloso, es un libro de una inspiración divina, de que todo lo que tenemos aquí es porque así Dios lo quiso, porque es lo más puro que podemos encontrar
Hay muchos manuscritos que pues tienen un montón de errores y por eso precisamente tampoco entran dentro del canon. Hay mucha crítica textual frente a otros textos y por eso no entraron a este canon. Entonces, lo que tenemos en la Biblia es sin mancha, ni una sola gota de mancha tiene lo que tenemos en este hermoso libro. Y en eso podemos descansar plenamente, plenamente. Y si está acá, es porque Dios así lo ha querido y porque así Dios ha inspirado a los antiguos hombres de Dios para que escriban lo que allí podemos encontrar y encontrarnos con Dios para la salvación. ¿Listo? Puntos claves de la inerrancia bíblica son solamente 4 puntos y ya con esto creo que termino. Primer punto, la veracidad total. La inerrancia afirma que cuando se interpretan correctamente los textos originales de la Biblia, son todos verídicos por causa de todos estos manuscritos y todas estas comparaciones que hay en una y de la otra. Por eso tiene una verdad total, es totalmente real y verdadera. Y por eso es inerrante, libre de error, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, exhortar, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segundo punto clave, se basa en el carácter de Dios. Dios es perfecto. Dios no se le escapa ni una cota, ni una coma, ni una tilde. Dios no está jugando a los dados. Dios no es como a la suerte y ya, no. Dios tiene todo fríamente calculado, porque si no fuera así, pues no sería Dios. ¿Qué tal un Dios que juega a los dados? Pues no tiene sentido. Es un Dios que entiende cómo es todo, que sabe cómo es el ser humano, que creó este universo con estas cualidades para que viviéramos de esta forma y poder tener esto. Entonces, es inerrante, claro, porque el carácter de Dios así lo hace, así lo permite, porque la perfección de Dios permite dentro de su carácter entender que la Biblia es libre de error. ¿Listo? Dios no puede mentir, Dios no miente, Dios no es mentiroso, no es nada de esto. Y por ende nos da la Biblia como la fuente principal de conocimiento para él. Tercer punto, lo inseparable que es de la inspiración. No podemos decir que, no podemos decir que la inspiración es real sin hablar de inerrancia, porque pues si la inspiración no es real, pues Dios no inspiró a nadie, por ende tendría errores. Pero por cuanto Dios los inspiró, por ende debe ser sin errores. Y ahí es donde está el argumento. Si la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios, entonces es la palabra de Dios. ¿Listo? Cuarto, la relevancia para todos los temas. La Biblia es relevante en cuanto a todo. Ciencia, política, matemáticas, universo, familias, noviazgo, sexualidad, todo, todo. La inerrancia no se limita solamente a las cuestiones de fe y salvación, sino que se aplica a todas las declaraciones de la Biblia. ¿Sí? La Biblia es inerrante históricamente, científicamente y moralmente. No hay líneas medias. ¿Sí? No es como la sociedad hoy en día que no sé, esto no es amarillo, sino verde, porque así lo siento. No, es amarillo y así es la verdad. La Biblia es así, ¿ok? La Biblia es clara frente a decir lo que es pecado y lo que no, y ahí están todos los temas históricos, científicos y morales. Por eso es totalmente libre de error. Y el último punto, pues tiene manuscritos originales. ¿Con cuánto es la mayor diferencia? 400 años por mucho de diferencia frente al original. Todo el Nuevo Testamento, ¿no? Porque hay más libros que tienen mucho más acercamiento, 40 años. Entonces, se refiere precisamente a que todos estos manuscritos son originales, son autógrafos de los apóstoles, de los hombres de Dios, de los profetas, de los antiguos hombres de Dios, y no que son escritos por allá del discípulo, del discípulo, del discípulo, del discípulo. Entonces, ese discípulo fue el que escribió, sí, como 1000 años después. No, son en el punto
Exacto. No estamos hablando de que escribió el discípulo número 1000 del apóstol Pablo y por eso entonces va a entrar en el canon. No, sino que es lo más cercano al apóstol Pablo lo que realmente está escrito dentro de la Biblia, para no caer en este error. Eh, ¿Listo? Esa ha sido la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer, ¿no? ¿Todo más claro? ¿Todo más claro? Con respecto a los libros, a la inspiración. Queda un poquito más claro, ¿cierto? Queda como, uff, parce, Dios es hermoso con todo lo que hace. Eh, por eso lo vi necesario. Dije, es necesario dar una clase cortica acerca de, de bibliología. Es importante. Vuelvo y le repito, más adelante, el siguiente semestre, vamos a hablar acerca de historia bíblica, de los hombres, de cómo llegó la escritura, de cómo pasó de una persona a la otra. Vamos a tomar ciertos fragmentos, vamos a hablar de las cuevas de Qumran, de la historia intertestamentaria. Vamos a hablar de muchas otras cosas para ir más profundo en esto, pero ya. ¿Listo? Si quieres, amigo Phillips, detén la grabación, por fin.